Los cielos crepusculares de Celestus 4 ardían de color carmesí. Los últimos rayos del sol arrojaban sombras irregulares sobre los restos destrozados de una aldea. Lyanna se agazapó detrás de una cresta de roca. Su piel de tono violeta brillaba débilmente en la penumbra. Su tribu, los Mirel, había prosperado aquí durante siglos. Su armonía con la tierra se celebraba en canciones y rituales, ahora se había ido, borrada en un solo asalto devastador por invasores alienígenas conocidos solo como el Dominio. Lyanna apretó la mandíbula mientras los recuerdos se reproducían en su mente. El sonido de los gritos, el crepitar de los incendios, los relucientes mechs parecidos a insectos que habían atravesado las defensas de su gente con una eficiencia despiadada. Había luchado con valentía blandiendo su arco de energía con precisión, pero no fue suficiente. Su aldea había desaparecido. Su familia fue capturada y ahora ella era perseguida. El último remanente de resistencia en un planeta que se ahogaba en el caos. El aire zumbaba con el leve desgaste de los drones del dominio. Los agudos oídos de Lyanna captaron el sonido y ella se presionó más cerca de las rocas irregulares, su corazón martillaba en su pecho, su respiración se hizo más lenta mientras agarraba el arco con fuerza, su cuerda translúcida vibraba débilmente bajo su toque, le quedaba un tiro y tendría que contar. De repente, una sombra se movió en el rabillo del ojo, los músculos de Lyanna se tensaron y ella giró, apuntando su arma a la fuente de la perturbación. «Wow, Easy», allí una voz profunda y tranquila la interrumpió, congelándola en su lugar. Emergiendo de las sombras había una figura diferente a cualquier otra que hubiera visto antes, un humano, era alto, con rasgos robustos y ojos hundidos que tenían una bondad cansada, su ropa estaba remendada y desgastada y una leve raya de sangre seca marcaba su mejilla. Levantó las manos en señal de rendición. «Quédate atrás», siseó Lyanna con voz aguda y autoritaria, no bajó el arc. Su tono mesurado: «Mi nombre es Caín, solo estoy de paso». Los ojos de Lyanna se entrecerraron. Había oído hablar de los humanos, principalmente en cuentos de advertencia, su imprevisibilidad los hacía peligrosos, su fuerza era tanto una maldición como un don. Lo estudió de cerca buscando la ciencia del engaño, pero no había malicia en sus ojos, solo una tranquila determinación. «Tu dominio», acusó su voz temblando de ira. Caín negó con la cabeza acercándose a pesar de su advertencia. «No», respondió su voz baja pero firme. «También me quitaron algo, estoy aquí para recuperarlo». Lyanna vaciló, el zumbido del dron se hizo más fuerte y el pánico cruzó por su rostro. Caín se dio cuenta y miró hacia el cielo. «Mira», dijo bajando las manos, «no tienes tiempo para discutir, tienes dos opciones: arriesgarte con ellos o venir conmigo». Tu llamada. Por un momento el instinto de Lyanna le gritó que luchara para rechazar la oferta del extraño, pero el sonido implacable de los drones que se acercaban ahogó sus dudas en contra de su mejor juicio. Bajó el arco, dirigió la forma en que dijo torvamente manteniendo su arma lista. Sin otra palabra, Caín se giró y la condujo hacia la densa espesura del bosque. Los dos se movieron rápidamente, las ramas y el follaje se cerraron a su alrededor como un capullo protector. El dron barrió la cresta momentos después, sus luces de búsqueda cortando la oscuridad oculta en la maleza. Lyanna contuvo la respiración, cada músculo tenso por la tensión. Caín la miró con una expresión ilegible. «No se detendrán», susurró, «pero yo tampoco». Lyanna no respondió, pero sus palabras permanecieron en su mente. No confiaba en él todavía, pero lo necesitaba por ahora. Cuando los reflectores se alejaron, un frágil silencio se instaló en el bosque. Los dos fugitivos continuaron su marcha. Su incómoda alianza forjada en el crisol de la supervivencia, pero en el fondo de su mente, Lyanna no podía deshacerse de una pregunta persistente: ¿por qué este humano le había salvado la vida? Y, lo que es más importante, ¿podía permitirse? El bosque se hizo más denso a medida que la noche se profundizaba. La luz de la luna se filtraba a través del espeso dosel pintando el mundo en tonos plateados y negros. Lyanna se movió con la precisión silenciosa de un depredador, cada paso dolía, calculado para evitar ramitas y hojas secas. Caín, a pesar de su cuerpo más pesado y sus botas toscas, lo siguió de cerca, sorprendentemente silencioso para alguien a quien inicialmente había descartado como un extraño. «¿A dónde vamos?», preguntó Lyanna en voz baja para evitar alertar a las patrullas del dominio. «En algún lugar seguro», Caín respondió sin mirar atrás. «Hay un antiguo puesto de investigación no muy lejos de aquí. Si tenemos suerte todavía tendrá lo que necesitamos». Ella frunció el ceño con sospecha. «¿Y qué necesitamos exactamente?». «Humano primero, llámame Caín», dijo haciendo a un lado una rama colgante de LWH. «Segundo, necesitamos suministros, un mapa y una forma de contraatacar». Lyanna resopló suavemente, un borde amargo en su tono. «Contraatacaron contra el dominio, diezmaron mi aldea en horas. ¿Qué te hace pensar que tenemos una oportunidad?».
Caín se detuvo abruptamente girándose para mirarla. Su mirada aguda se encontró con la de ella y por un momento el bosque pareció contener la respiración. Porque he visto lo que pasa cuando no luchas, dijo su voz pesada con un dolor que no podía ubicar, y no voy a dejar que eso vuelva a suceder. El agarre de Lana se apretó en su arco. No confiaba del todo en él, pero sus palabras tenían una convicción que era difícil de ignorar. De mala gana asintió y siguieron adelante. El bosque no era solo denso. Estaba vivo, extraño. Por unas plantas luminiscentes brillaban débilmente a lo largo del camino. Su luz pulsaba al ritmo de una energía invisible. Liana conocía bien estos bosques, eran su santuario, su refugio, pero incluso aquí acechaba el peligro. Un gruñido bajo rompió la quietud y Lana se congeló, sus orejas temblaron. Can también se detuvo, su mano moviéndose instintivamente hacia la empuñad. Escaneando la oscuridad, el gruñido se hizo más fuerte, acompañado por el sonido de ramitas chasqueando. De las sombras emergió una criatura que Liana esperaba evitar: un silgar, un enorme depredador felino con elegante pelaje negro y brillantes ojos ámbar. Sus garras largas y curvas brillaban en la tenue luz mientras se agachaba preparándose para atacar. El cuchillo de Can ya estaba en su mano, pero Liana levantó una mano para detenerlo. Quédate atrás, advirtió su voz firme, solo lo empeorarás. Dio un paso adelante, su arco de energía tarareando suavemente mientras golpeaba una flecha. Silgar gruñó, sus ojos fijos en ella con enfoque depredador. Liana no se inmutó, se había enfrentado a Silgar antes y conocía su debilidad. Paciencia. El enfrentamiento se prolongó por lo que pareció una eternidad. Luego, con un repentino estallido de movimiento, Silgar se abalanzó. Liana se hizo a un lado con gracia, soltando su flecha en un solo movimiento fluido. La punta cristalina dio en el blanco, incrustándose en el costado de la criatura. El silgar rugió de dolor, pero no vaciló, se giró gruñendo y se preparó para otro ataque. Antes de que pudiera saltar de nuevo, Caín estaba al lado de Liana, su cuchillo brillando a la luz de la luna. Clavó la hoja en el flanco del Sailor usando su impulso para obligarlo a retroceder. La criatura aulló agitándose salvajemente, pero juntos lograron derribarlo mientras colapsaba respirando por última vez. El bosque quedó en silencio una vez más. Caín limpió la hoja en su manga, mirando a Liana con una sonrisa. Y nada mal para un esfuerzo de equipo. Liana no respondió de inmediato, se agachó junto al Sailor susurrando una oración tranquila en su lengua materna. Solo entonces se puso de pie, expresión ilegible. Te manejaste mejor de lo que esperaba, admitió a regañadientes. Caín sonrió. Gracias, supongo que continuaron su viaje. El encuentro dejó una tensión tácita entre ellos. Liana no podía negar que Caín había demostrado ser capaz, pero las preguntas aún asintieron. ¿Ella por qué estaba aquí? Hostil. Cuando finalmente llegaron al puesto de avanzada estaba en peor estado de lo que Caín esperaba. La estructura estaba medio enterrada en vide, sus paredes de metal oxidadas y maltratadas, pero estaba intacta y eso era suficiente por dentro. Caín inmediatamente comenzó a buscar entre los restos, sacando viejas tabletas de datos y rescatando los suministros que pudo encontrar. Lana estaba parada junto a la entrada con su arco listo esperando cualquier señal de persecución. Encontró algo, dijo Caín. Sosteniendo una tableta, tocó la pantalla y un mapa débil cobró vida. Esto muestra las rutas mineras de los dominios. Si podemos interceptar sus transportes, podríamos tener una oportunidad. Los ojos de Lana se entrecerraron. Una oportunidad de hacer que para luchar, dijo simplemente, encontrando su mirada para hacerlos pagar. Por primera vez Liana vio un destello de algo en él, algo que reflejó su propio deseo ardiente de venganza. Todavía no confiaba en él por completo, pero a medida que avanzaba la noche, una frágil alianza comenzó a tomar forma. Su batalla estaba lejos de terminar, pero en las profundidades del bosque, rodeado de sombras e incertidumbre, habían encontrado la más pequeña chispa de esperanza de SP. El puesto de investigación se sentía como una tumba, su silencio opresivo, su aire rancio, cargado de recuerdos de una pelea abandonada hace mucho tiempo. Liana se apoyó contra la puerta, sus arcos todavía en la mano mientras se trabajaba para extraer más datos de la tableta. Decrépita, la pantalla parpadeante iluminó su rostro, su ceño fruncido en concentración. Este puesto de avanzada debe haber pertenecido a algún grupo de resistencia, murmuró Kai. Golpeó la pantalla nuevamente, su frustración crecía a medida que la antigua tecnología resistía sus esfuerzos. La mayoría de estos archivos están corruptos, pero hay suficiente aquí para darnos un comienzo. Liana se cruzó de brazos, su mirada aguda se fijó en él. ¿Y cuál es exactamente el plan? Caín encuentra una ruta minera y hizo un gesto hacia una esquina de la habitación donde había una pila de las cajas yacían medio enterradas bajo los escombros. Ayúdame con ellas. Liana dudó, pero finalmente dio un paso adelante. Juntos limpiaron los escombros y revelaron un escondite de armas y equipos viejos. La mayoría estaban oxidados e inutilizables, pero algunos rifles de energía y granadas parecían rescatables. Esto servirá, dijo Caín inspeccionando uno de los rifles. Se lo entregó a Liana. ¿Sabes cómo usar esto? Lo tomó de mala gana. Sus dedos trazaron el arma desconocida.
Mi gente no confía en las máquinas. Dijo su tono defensivo. Pero lo resolveré. Se asintió. Su respeto por su ingenio estaba creciendo porque si vamos a atacar un transporte, necesitamos todas las ventajas que podamos obtener. Se movieron al amanecer. El bosque se bañó en la suave luz dorada de la mañana. El aire era fresco. El zumbido de la actividad del dominio aún era distante. Caín abrió el camino. Consultando el mapa en la tableta, Liana siguió a Klaus. Su arco colgado sobre su hombro. El rifle rescatado en la mano mientras se acercaban a la ruta minera. Se disminuyó la velocidad haciéndole señas para que se detuviera. Se agacharon detrás de una cresta con vista a un camino angosto tallado a través del bosque debajo de un. El transporte del dominio se arrastró por la ruta, sus enormes ruedas rechinando sobre el terreno irregular. Guardias armados flanqueaban el vehículo, su armadura metálica brillando a la luz del sol. Parece que están transportando suministros, se susurró. Las armas pueden ser combustible de cualquier manera, necesitamos lo que hay dentro. Liana estudió el convoy, sus agudos ojos evaluando a los guardias. Hay demasiados de ellos, dijo que seremos superados en número, no necesitamos luchar contra todos ellos. Caín respondió, señaló las ruedas de transporte, solo necesitamos detener el vehículo, una vez que esté inmovilizado tendremos la ventaja. Liana lo miró, su escepticismo claro. ¿Y cómo planeas detenerlo? Caín sonrió. Saca por la cresta moviéndose con sorprendente sigilo para alguien tan grande. Liana siguió sus instintos gritando que esta era una idea terrible, pero algo en la confianza de Caín, su determinación inquebrantable, le impidió detenerlo. Llegaron a un grupo de rocas cerca del camino, lo suficientemente cerca para escuchar el motor mecánico del informe de Trans. Caín le entregó a Liana otra granada. Su expresión era seria. Espera mi señal, dijo. Liana asintió. Su corazón latía con fuerza. Había enfrentado innumerables peligros antes, pero esto era diferente. Esto no era solo supervivencia, esto era guerra. Caín se colocó en posición. Se agachó detrás de un árbol caído. Observó el transporte cronometrando su aproximación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, quitó el seguro de su granada y la arrojó hacia la rueda delantera. La explosión sacudió el aire. Un rugido cada vez más profundo que hizo volar escombros. El transporte se detuvo patinando. Sus ruedas delanteras se destrozaron. Los guardias entraron en acción y escanearon el área en busca de atacantes antes de que pudieran reaccionar más. Liana lanzó su granada en medio de ellos. La explosión los dispersó como hojas en una tormenta. Caín salió de su escondite disparando su pistola de energía con precisión. Liana lo siguió. Su arco en la mano. Sus flechas golpean con precisión. Juntos se mueven como una sola fuerza. Sus ataques se coordinan a pesar del caos. Los guardias cargaron hacia Liana, su espada de energía crepitó con una luz mortal, ella giró con gracia, la cuerda de su arco vibró mientras soltaba una flecha que atravesó su pecho. Caín la cubrió y eliminó a otro guardia que intentó flanquearla. La batalla fue feroz pero corta. Cuando el polvo se asentó, el transporte quedó abandonado, sus guardias fueron derrotados. Caín se acercó al vehículo y abrió la carga, bola dentro había cajas de armas. Células de energía y suministros médicos, esto es un premio gordo, dijo su voz triunfante, podemos usarlas. Liana sintió, ese. El dominio vendrá a buscarnos. La reacción de Khan se oscureció, pero él no se inmutó, los dejó, dijo. Estaremos listos. Mientras comenzaban a cargar los suministros en paquetes improvisados, Liana sintió una sensación extraña, algo que no había sentido en mucho tiempo, no era confianza exactamente, pero estaba cerca. Caín había demostrado no solo ser un luchador, sino alguien dispuesto a arriesgarlo todo por una causa mayor que él. Su alianza aún era frágil, su futuro UNC era seguro, pero por primera vez, Lian se permitió tener esperanzas de que juntos pudieran tener una oportunidad. El sol estaba bajo en el cielo y proyectaba largas sombras sobre el bosque mientras Liana y Caín presionaban sus mochilas cargadas con suministros rescatados. Se movían rápido pero con cautela, sabiendo que la retribución del dominio sería rápida. Las armas y los suministros robados eran una victoria, pero también eran un faro, un rastro que el dominio seguiría con precisión. Necesitamos salir de esta ruta, dijo Lana en voz baja pero urgente, enviarán refuerzos en el momento en que encuentren los restos. Se asintió con la cabeza, sus ojos escaneando el terreno por delante, estuvo de acuerdo, hay una cresta no muy lejos de aquí, si llegamos a Eiger Ground, podemos estar un paso por delante.
Los dos se movieron en un silencio intenso, el peso de sus acciones presionándolos. El bosque, una vez un refugio, ahora se sentía como una trampa. Cada susurro de hojas, cada canto distante de un pájaro, podría ser una señal de que el dominio se acercaba. Mientras escalaban la cresta, un leve zumbido llegó a sus oídos. Khan se congeló, su mano se disparó hacia arriba en una orden silenciosa para que Liana se detuviera. Se agachó, sus ojos agudos se lanzaron hacia el fuente del sonido. Un elegante dran de Minion flotaba en la distancia, su luz de búsqueda barriendo metódicamente a través de los árboles. El Dran Patrol se susurró agarrando su pistola. Mantente bajo y sígueme. Se arrastraron por el terreno raw. La luz de búsqueda cortando el denso follaje como una cuchilla. El corazón de Lana latía con fuerza en su pecho mientras apretaba su agarre en su arco. Un paso en falso, un sonido y el Dran alertaría a las fuerzas del dominio. La cresta se estrechó obligándolos a moverse en fila india a lo largo de una cornisa precaria. Caín dejó que la forma en que sus movimientos fueran deliberados y constantes. Liana la siguió cada paso calculado. La luz de búsqueda del Dran pasó justo debajo de ellos, su haz iluminando el costado del acantilado. Por un breve y desgarrador momento Caín se volvió hacia ella, su voz apenas audible casi allí. Solo un crujido repentino partió el aire cuando una roca suelta cayó de la cornisa. La palabra del Dran bruscamente sus sensores se fijaron en la perturbación. Una alarma atravesó el silencio y el bosque estalló en caos. Nos encontraron, Liana, gritó su voz cortando a través de la alarma. Ella golpeó una flecha y disparó la punta cristalina golpeando la matriz de sensores del Dran. Las chispas volaron mientras la máquina se descontrolaba estrellándose contra los árboles de abajo, pero el daño ya estaba hecho. El rugido distante de los motores señaló la llegada de refuerzos del dominio. Necesitamos movernos ahora. Caín ladró agarrándola del brazo y tirándola a lo largo de la cornisa. El sonido de las botas en el suelo y en nosotros mecánico del mech enemigo resonó detrás de ellos cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. La cresta terminó abruptamente abriéndose en una amplia meseta salpicada de rocas irregulares y escasa vegetación. Caín escaneó el área, su mente corrió allí, dijo señalando un grupo de rocas. Podemos hacer una parada allí. Langhead dudó. ¿Detenerse contra ellos? ¿Estás loco? Caín se volvió hacia ella. Su expresión era feroz. Y corremos, nos atraparán, pero si los detenemos el tiempo suficiente, podemos obligarlos a retirarse. Confía en mí, confía. La palabra quedó flotando en el aire entre ellos, implicación los instintos de Lian Legris. Que había visto cuando la salvó por primera vez la hizo detenerse. Bien, dijo con voz firme, pero si morimos, esto es tu culpa. Caín sonrió, trato. Tomaron posiciones detrás de las rocas, sus armas robadas listas. La primera ola de fuerzas del dominio apareció momentos después, su armadura oscura brillando en la luz que se desvanecía. Los rayos de energía iluminaron el aire cuando los soldados abrieron fuego, su precisión mortal se devolvió el fuego con el rifle Salvage, sus disparos encontraron sus marcas con una eficiencia despiadada. Liana se movió con la gracia de un depredador, sus flechas derribaron enemigos con una precisión infalible, los dos lucharon como uno solo, sus movimientos se sincronizaron a pesar del caos. Un mech masivo apareció a la vista, su cañón de energía brillando siniestramente. Los ojos de Lian se abrieron cuando el cañón cargó. Su explosión mortal apuntó directamente a su posición. Bastón, gritó, lanzándose hacia un lado cuando el cañón disparó. La explosión envió escombros volando. La onda de choque los derribó a ambos. Liana se puso de rodillas con sus arcos todavía en la mano, golpeó una flecha especial, su punta cristalina brillaba más que las otras. Cúbreme, gritó. Caín entendió de inmediato y dejó caer fuego supresor para mantener la atención del mecha. Liana apuntó, su respiración era constante a pesar del caos. La flecha voló certera y golpeó la articulación expuesta del mecha. La punta cristalina explotó al impactar, inutilizando la enorme máquina. Las fuerzas restantes del dominio dudaron, sus filas vacilaron. Caín aprovechó el momento y disparó la granada en medio de ellos. La explosión los dispersó y los que sobrevivieron se retiraron al bosque mientras el silencio caía sobre la meseta. Liana y Caín se desplomaron contra las rocas, sus cuerpos magullados y veed, el olor a humo y metal quemado llenó el aire. Eso, dijo Caín entre respiraciones, fue una resistencia infernal. Liana logró esbozar una débil sonrisa. ¿Tienes suerte de qué? La victoria fue pequeña, pero era de ellos. Por primera vez habían contraatacado. El dominio ganó, pero ambos sabían que la guerra estaba lejos de terminar mientras reunían sus suministros y se preparaban para avanzar. Una sola pregunta permanecía en la mente de Lian: ¿cuánto tiempo más podrían mantener esto? El bosque estaba inquietantemente tranquilo después de la batalla,
el coro habitual de criaturas nocturnas desnudas como si la tierra misma retrocediera ante la violencia. Liana y Caín siguieron adelante, sus movimientos eran lentos y deliberados, cada paso era un recordatorio de sus heridas, cortes, moretones y el dolor sordo del agotamiento, pero no podían detenerse. El dominio se reagruparía y su próximo asalto sería aún más implacable. Cuando llegaron a un estrecho arroyo que serpenteaba entre la maleza, Caín hizo un gesto para tomar un descanso. Necesitamos limpiar estas heridas antes de que se instale la infección, dijo su voz mezclada con cansancio. Liana vaciló, escaneando el área en busca de señales de persecución. Satisfecha de que estuvieran solos, se arrodilló junto al borde del agua y sumergió sus manos en la corriente fría. La sangre y la suciedad que se aferraban a sus dedos se arremolinaron en zarcillos carmesí. Caín se unió a ella y se arremangó para revelar un corte irregular a lo largo de su antebrazo. Hizo una mueca cuando el agua hizo contacto, pero no se quejó. Estás callada, comentó mirándola. Estoy pensando. Liana respondió su tono cauteloso sobre lo que hizo una pausa, su mirada fija en el agua ondulante sobre ti. ¿Sobre por qué estás aquí? Caín no respondió de inmediato. En lugar de eso metió la mano en su mochila y sacó un pequeño botiquín andrajoso. Comenzó a limpiar su herida, sus movimientos metódicos. Te lo dije, dijo finalmente. El dominio me quitó algo. Alguien. Los ojos de Lana se posaron en él, la curiosidad parpadeando en sus profundidades. Alguien. Mi hermana, dijo Caín, su voz apenas por encima de un susurro. Asaltaron nuestra colonia hace años. Él los he estado persiguiendo desde entonces. El peso de sus palabras flotaba en el aire y por primera vez Liana vio algo vulnerable en él. Pensó en su propia familia, su tribu, y el dolor abrasador de la pérdida era una herida que compartían aunque ninguno lo diría en voz alta. Lo siento, dijo suave. Caín dio suavemente una risa amarga. No busco piedad, busco justicia o venganza. Depende de cómo lo mires. Liana se puso de pie sacudiéndose la tierra de las manos. La venganza no la traerá de vuelta, no. Caín estuvo de acuerdo encontrando su mirada, pero podría evitar que se lleven a alguien más. Sus palabras tocaron una fibra y por un momento Liana vio un espejo de su propia rabia y determinación. No confiaba en él completamente, pero no podía negar que sus objetivos estaban alineados. Por ahora continuaron por el bosque. La tensión entre ellos se calmó en una camaradería incómoda. El conocimiento de Khan de estrategia y tecnología complementó los instintos y la habilidad de Lee con el arco. Juntos navegaron por el terreno traicionero las patrullas del dominio errantes y marcando posibles puntos de emboscada para futuros ataques. Cuando cayó la noche llegaron a un claro oculto rodeado de árboles imponentes. Caín comenzó a montar un pequeño campamento mientras Liana exploraba el perímetro, su arco listo para cualquier amenaza. Las estrellas arriba brillaban intensamente, su luz se filtraba a través del dosel y proyectaba patrones tenues en el suelo. Eres bueno en esto, dijo Caín cuando regresó. Supervivencia, quiero decir. Liana se encogió de hombros sentándose frente a él cerca del pequeño fuego que construyó. Es todo lo que he conocido. Se reclinó contra un árbol estudiándola. Tu gente debe haber sido algo especial. Su expresión se oscureció y miró hacia otro lado. Estábamos ante el dominio. Caín frunció el ceño pero no presionó. En cambio metió la mano en su mochila y sacó la tableta de salvamento. He estado pensando, dijo cambiando de tema, si podemos reunir más información sobre sus operaciones. Podr. Exactamente, somos solo nosotros dos por ahora, Caín admitió, pero la gente luchará. Si tiene esperanza podemos darles eso. Se burló su escepticismo. Claro, la esperanza no gana guerras. Caín no estuvo de acuerdo, su tono serio, pero es un comienzo. Su conversación fue interrumpida por un leve zumbido rítmico. Ambos congelaron sus ojos lanzándose hacia el bosque. El sonido se hizo más fuerte acompañado de una luz azul pulsante que se filtró a través de los árboles. Drones. Liana siseó agarrando su arco. Caín ya estaba de pie empacando sus suministros. Nos están rastreando, necesitamos movernos antes de que puedan irse. El claro estalló con luz cuando dos drones irrumpieron a través de las copas de los árboles. Sus luces de búsqueda se fijaron en el campamento, sus armas de energía cargando con un vino agudo. Liana se movió primero soltando una flecha que golpeó a uno de los drones directamente en su matriz de sensores. La máquina chisporroteó y se estrelló contra el suelo. Se disparó su pistola al segundo, pero sus escudos de energía desviaron los disparos. Escudos, gritó, tenemos que sobrecargarlo. Liana no dudó, agarró una de las granadas robadas de su mochila tirando del seguro y arrojándola al drone. La explosión sacudió el claro y los escudos del drone parpadearon y fallaron. Puede disparar de nuevo, esta vez golpeando su núcleo de energía. El drone cayó en una lluvia de chispas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Liana y Caín estaban uno al lado del otro, sus respiraciones entrecortadas. El campamento era un desastre, su posición comprometida. Ambos sabían lo que esto significaba. Enviarán más, Caín dijo sombríamente. Liana asintió, su expresión endureciéndose. Entonces hará que se arrepientan. Su alianza todavía era frágil, construida sobre la necesidad en lugar de la confianza, pero cuando reunieron sus suministros y desaparecieron en el bosque una vez más, ambos entendieron una cosa: eran más fuertes juntos. El denso bosque dio paso a llanuras abiertas mientras Liana y Caín avanzaban a su ritmo. Urgencia en el paso de se hablaba de un nuevo plan.
Una apuesta desesperada que aún tenía que compartir. No podemos seguir corriendo, corriendo para siempre, dijo Liana con voz aguda mientras ajustaba la mochila en su hombro. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Caín no respondió de inmediato. Sus ojos escanearon el horizonte y luego se detuvo. Señaló hacia una cresta irregular en la distancia. Hay un antiguo asentamiento allí. Dijo que ha estado abandonado durante años, pero algunos de mis antiguos contactos aún podrían estar operando en las cuevas cercanas. ¿Contactos?, preguntó Liana con tono escéptico. ¿No pensaste en mencionar esto antes? No estaba seguro de que sobreviviríamos lo suficiente para necesitarlos. Caín admitió con una sonrisa. Liana frunció el ceño pero no discutió la idea de más aliados si existían. Era tentadora aunque no estaba convencida de que confiar en extraños fuera un lujo que no podía permitirse. El asentamiento apareció a la vista cuando el sol se hundió detrás del horizonte. Era una vista inquietante, edificios derrumbados recortados contra el cielo. Ardientes, sus bordes irregulares se extendían como dedos esqueléticos hacia los cielos. Enredaderas y musgos se aferraban a las estructuras. La naturaleza reclamando lo que la humanidad había abandonado. Este lugar no parece prometedor, murmuró Liana mientras se arrastraban más cerca. Caín levantó una mano haciendo un gesto de silencio. Se movieron con cuidado, sus pasos amortiguados por la gruesa capa de vegetación que cubría el suelo mientras se acercaban al edificio más grande, una torre derrumbada. Caín hizo un gesto con la mano, se tapó la boca con las manos y dejó escapar un silbido bajo y gorjeante. El sonido resonó inquietantemente a través de las ruinas. Liana tensó su arco listo, sus ojos escaneando en busca de cualquier señal de movimiento. Momentos después una figura emergió de las sombras, un arma levantada y apuntada hacia ellos. No te muevas, una voz áspera ordenó al hablante. Era un hombre fibroso con cabello. Para decirme por qué estás aquí. Es bueno verte también, dijo Rayan bajando las manos. Relájate, soy yo. Los ojos de Rayan se entrecerraron y luego se abrieron en reconocimiento. Caín bajó su arma acercándose. Pensé que estabas muerto. Todavía no. Caín respondió, una leve sonrisa tirando de sus labios. Y veo que sigues vivo y coleando. La tensión se alivió ligeramente pero la mirada de Rayan se desplazó hacia Liana. Su sospecha regresó. ¿Quién es la extraterrestre? Está conmigo, dijo Caín con firmeza, y ella no. Es el enemigo. Rayan estudió a Liana por un momento y luego se encogió de hombros. Y Caín confía en ti, eso es suficiente por ahora. Los condujo a las ruinas a través de un pasaje oculto que se abría a un escondite subterráneo cavernoso. El aire era fresco y húmedo, las paredes iluminadas por linternas parpadeantes. Dentro de un pequeño grupo de personas, humanos y algunas otras especies alienígenas se movían por sus expresiones. Güey, pero curioso, esto es lo que queda de nosotros, dijo Rayan, su voz teñida de amargura. Somos todo lo que queda de la resistencia en este sector. Liana escaneó al grupo, sus ojos agudos notando la mezcla de agotamiento y determinación en sus rostros. Sus luchadores sobrevivientes, corrigió Rayan, pero luchamos cuando tenemos que hacerlo. Dio un paso adelante dirigiéndose al grupo. El dominio no es invencible. Demostramos que hoy. La sala quedó en silencio mientras relataba su emboscada en el transporte del dominio, los suministros robados y su escape por poco. Mientras hablaba, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de los reunidos. No podemos hacer esto solos, Caín continuó, pero juntos podemos golpearlos donde duele, podemos recuperar lo que nos han robado. Un murmullo se extendió por la multitud. La incertidumbre se mezcló con una creciente resolución. Uno de los alienígenas, un ser de hombros anchos con piel metálica, dio un paso adelante. Nos estás pidiendo que arriesguemos todo, dijo. ¿Qué te hace pensar que tendremos éxito? Caín lo miró a los ojos, su voz firme. Porco. Eran Mer y sus números pocos. Rayan y su grupo tenían acceso a mapas de las rutas de suministro del dominio y patrulla, información de horarios que podría inclinar la balanza a su favor. En los próximos días la caverna se convirtió en una colmena de actividad. Se repararon las armas, se dibujaron los planos y Morel lentamente comenzó a construir. Liana se encontró trabajando junto a los demás. Su escepticismo gradualmente dio paso a un cauteloso sentido de pertenencia. Caín mientras tanto se convirtió en el líder de la muerte, su carisma natural uniendo al grupo. Pasó horas planeando estrategias con Rayan, su determinación infectando a quienes lo rodeaban, pero en los momentos de tranquilidad Liana vislumbró la carga que llevaba, el peso de su pasado, el miedo al fracaso. Una noche mientras se preparaban para su próximo ataque, Liana se acercó a él. Los hiciste creer que podemos ganar, dijo, su tono más suave de lo habitual, pero, ¿lo crees? Caín vaciló, su mirada distante. Tengo que decir finalmente, porque si no lo hago, ¿cuál es el punto? Liana no respondió de inmediato, en cambio puso una mano sobre su hombro, un raro gesto de solidaridad. Entonces ganaremos, dijo firmemente. Juntas las palabras la sorprendieron incluso a ella, pero se sintieron bien. Por primera vez en años sintió un destello de algo por lo que había luchado. Perdió la esperanza cuando amaneció. La resistencia estaba lista, su objetivo era un puesto avanzado del dominio, una
base pequeña pero estratégica que controlaba la comunicación y la logística de la región. Eliminarla interrumpiría las operaciones del enemigo y le daría a la resistencia un punto de apoyo mientras se movían a su posición. La tensión era palpable. Lana miró a Caín, su expresión tranquila pero concentrada. Pase lo que pase, dijo en voz baja. Gracias. Ella asintió apretando su agarre en su arco. El tiempo de las palabras había terminado. Era hora de atacar. El puesto avanzado del dominio se alzaba frente a él, sus elegantes estructuras metálicas brillando débilmente a la luz. Estaba fuertemente custodiada. Centinelas armados patrullaban las paredes y los drones flotaban sobre sus luces de búsqueda atravesando la oscuridad. Caín se unió a ella, su expresión sombría pero decidida. Detrás de ellos los combatientes de la resistencia esperaban, sus armas listas. El plan era simple: deshabilitar las defensas del puesto avanzado, infiltrarse en el centro de control principal y destruir sus sistemas de comunicación. Pero simple no significa fácil. ¿Estás seguro de esto?, Liana preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Se asintió. Tenemos una oportunidad. Si lo logramos, vamos a sus operaciones en esta región. Si no, no necesitaba terminar la oración. Liana apretó su agarre en su arco. Entonces hagamos un recuento. La primera fase del plan salió bien. Un pequeño equipo liderado por Ryan deshabilitó los sensores del perímetro exterior, creando una brecha en las defensas del dominio. Liana y Canes se deslizaron a través del BRD, sus movimientos silenciosos y precisos. Los combatientes de la resistencia lo siguieron, extendiéndose para asegurar posiciones clave. El corazón de Lana latía con fuerza mientras navegaba por la base, sus sentidos en alerta máxima. Cada sombra, cada sonido podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Se movió como un fantasma, su arco listo, sus flechas derribando a los guardias antes de que pudieran dar la alarma. Caín estaba a su lado, su pistola de energía disparando con precisión mortal. Trabajaron al unísono, sus acciones sincronizadas a pesar del caos. Por primera vez Lana sintió la fuerza de su alianza, una asociación forjada en el crisol de la supervivencia. Llegaron al centro de control, una estructura imponente en el corazón de la base. Caín colocó una mano en el panel de acceso de la puerta, sus dedos volaron sobre el teclado. La cerradura se desbloqueó con un suave clic y la puerta se abrió. El interior de la habitación estaba bañado por el frío resplandor de las pantallas holográficas. Los oficiales del dominio se apresuraron. Asintió lentamente. Así que cuando me pediste ayuda no fue solo porque los cierres eran difíciles. Sus ojos brillaron mientras sonreía levemente. Precisamente también fue una forma de establecer un vínculo. En la verdad encontré tu reacción esclarecedora. Esclarecedor, repitió levantando unas cejas, y dijo que reaccionaste con vergüenza y aprensión pero lo superaste. Viniste a ayudarme. Habla de tu carácter, León. Los humanos son fascinantes en este sentido. Sus emociones son complejas pero no obstaculizan la acción cuando la intención es genuina. Se rascó la nuca, inseguro de cómo responder a tal observación. Bueno, supongo que no quería parecer grosero. Seret rió suavemente, un sonido melódico que llenó la habitación. La amabilidad a menudo trasciende los modales. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento antes de que León se aventurara a hacer una pregunta. Entonces, ¿hay algo más que debas saber sobre satánicas? Costumbres que sabes evitar. Otro momento incómodo. Sus patrones pulsaban de una manera que él estaba empezando a reconocer como diversión. Hay muchos pero ninguno tan urgente. Sin embargo, tengo curiosidad por las costumbres humanas también. Tal vez podríamos intercambiar conocimiento. León sonrió, la tensión entre ellos aliviándose. Si creo que podemos hacer eso. La mirada luminosa de la persona que llama se suavizó. Bien, entonces tal vez este arreglo nos beneficia a ambos. Mientras regresaba a su lado del dormitorio, León sintió una pequeña sensación de orgullo. Tal vez vivir con un compañero de habitación extraterrestre no sería tan abrumador después de todo. De hecho, incluso podría ser emocionante. Y mientras se acostaba a dormir esa noche, el pensamiento lo golpeó. Este era solo el comienzo. Los días que siguieron fueron un borrón de nuevas experiencias, momentos extraños que parecían desafiar las expectativas. León y que rápidamente se establecieron en una rutina de espacio compartido. Aunque sus interacciones a menudo bailaban al borde de malentendidos culturales, comían juntos. Liana asintió con una leve sonrisa tirando de sus labios. Por ahora la resistencia. Los luchadores comenzaron a reagruparse, sus rostros cansados pero triunfantes. Ryan se acercó con su expresión sombría pero satisfecho. Perdimos algunas buenas personas, dijo, pero los golpeamos donde más duele. Caín puso una mano en su hombro. Es un comienzo, dijo. Honraremos su sacrificio al continuar la lucha. Mientras el amanecer se desplegaba sobre el bosque, Liana se apartó del grupo, su mirada fija en el horizonte. La batalla había sido una victoria pero era solo el comienzo. El dominio era vasto, su poder inmenso, pero por primera vez sintió un destello de esperanza. Caín se unió a ella, su expresión pensativa. ¿Y ahora qué?, ella preguntó. Él la miró, sus ojos firmes. Seguimos luchando, dijo, por tu gente, por la mía, por todos los que no pueden luchar por sí mismos. Liana asintió con la cabeza, su resolución endureciéndose. Juntos habían enfrentado probabilidades imposibles y sobrevivido, y juntos continuarían desafiándolas. Dominio. Por primera vez en años se permitió creer en un futuro por el que valía la pena luchar. La guerra estaba lejos de terminar,
pero en ese momento rodeada de los frágiles restos de esperanza supo que habían dado el primer paso hacia algo más grande.